Bueno, muchas gracias. Bueno, esta ponencia básicamente quiere tomar un poco un recuento alrededor de lo que, voy a decirlo de esta manera, durante 40 años nos tocó ver, intentar, lograr, pausa por pausa, hacer algo que era muy difícil, que era impensable. Entonces quiero contarles muy rápidamente lo que fue este tema, porque debo arrancar que hace un siglo, justamente ahora, esas fotos son de hace un siglo de la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales. Y hay aquí un templo, el cual todos ustedes, la mayoría aquí, los de Manizales, saben que sí es una réplica, que es la iglesia de Chipre, ¿cierto? Pero esta era la catedral de Manizales que fue el producto esta era la tercera catedral de Manizales. La primera fue una catedral, pues, digamos, pequeña, incluso con paja, y hasta se parecía mucho a una iglesita que se quemó y ya la restauraron aquí en Lenea. ¿Sí? Era muy parecida. Pero después hubo una iglesia de tapia, de adobe, pero sufrió mucho con una serie de terremotos que en el siglo XIX, pues, a ver, Manizales es una ciudad muy nueva, es una ciudad que se fundó más o menos en 1848, 1850, digamos, que es como que Manizales arranca. Pero durante toda esa, digamos, segunda parte del siglo XIX, pues Manizales sufrió muchos terremotos y ahí se aprendió el tema que mencionaba Dora Catalina Suárez, sobre la cultura sísmica, el estilo temblorero, el bareque, todas estas cosas que son temas muy interesantes de esa historia de Manizales. De hecho, esto es justamente ese bareque. Este era un edificio un poco más sofisticado, pero también era de bareque. Y este era un hotel, pero al mismo tiempo era el Banco de Caldas. Ahí están en celebraciones hace un siglo. Estos carros, para poderlos traer a Manizales, había que traerlos a lomo de mula y bueyes desbaratados, tenían que armar aquí. Y bueno, esto es hace un siglo, pero esta catedral fue más o menos a principios del siglo XX ya, que entre otras cosas llegó un arquitecto de Bogotá que tenía que hacer ese diseño y los manizaleños le dijeron que la hiciera en bareque de tapia, perdón, de tabla. Yo, ¿cómo? Sí, no la queremos en tapia porque los terremotos no la toman. Ya había habido un proceso ahí muy interesante, cultural, y efectivamente era de madera y lo que llaman de tabla en esa época. Bien. Lamentablemente, pues, toda esa insistencia en el bareque y todas estas cosas hizo que Manizales, ya otros desastres que llegó a tener hace un siglo, en el 22 se le destruyeron dos manzanas, en el segundo incendio, en el 25 destruyó 32 manzanas, pues prácticamente desapareció Manizales. ¿Sí? Y justamente en el 26 se quemó la catedral, esa de tabla que había hecho el arquitecto, y había la diócesis de Manizales, y toda esta cosa. Muy bien. Luego se dio muy importante en aquella época que era don Aquilino Villegas, ministro de Transporte, la figura de los caldenses, y dijo, viendo las cenizas de la catedral, será un edificio magnífico de concreto armado y acero. Y es que el hombre se había enterado de que había una cosa nueva, que era el cemento armado, lo llaman así. A ver, el concreto reforzado, con varillas y todo, llevaba unos 20, 30 años. Y se les ocurrió de que en vez de hacer una catedral de piedra y toda esta cosa, o de mampostería, que se hiciera en ese cemento armado que ellos llamaban. Aquí ven
y que de la actual capilla o iglesia de Chipre, que es la réplica de esa catedral que acabo de mencionar, y al fondo el de visto desde allá, desde Chipre. Pero entonces se fueron, estos personajes se fueron para París, porque hicieron un concurso arquitectónico aquí en Colombia y no les gustó ninguno de los proyectos. Entonces se fueron para París e hicieron un concurso arquitectónico y había un señor que era Julián Porty, que era uno de los arquitectos más tremendos que tenía en ese momento Francia, había hecho las principales estaciones ferroviarias, y Porty presentó este proyecto. Y lo que nunca se podía imaginar era que en las montañas de Colombia, por ahí no llegaban ni siquiera las carreteras, se fuera a hacer ese proyecto. Entonces, fue tan impactante para él que se vino a vivir a Manizales. Y estuvo en la plaza de Bolívar, ¿sí? Viviendo ahí, viendo cómo se construía la catedral. Bien. Lo cierto es que aquí están viendo ustedes los planos de Porty, que aunque yo creo que casi nadie lo sabe, nos los encontramos dentro de la catedral ya casi destruidos, desleídos por la humedad. Ya se logró hacer un proceso de restauración espectacular que lo financió el Banco de la República. Y esto fue muy útil porque después pues vamos a contar un poco esa historia, pero antes no puedo dejar de mostrarles la planta de la cementación de la catedral. Que si alguien quiere decir que si es sionista o no es sionista, o sea, a ver, como nadie le iba a ver. Sí, nosotros lo vinimos a ver ahora porque queríamos reforzar la catedral y entonces tenemos que entender cómo funciona la estructura de la catedral. Pero bueno, ahí se tejen muchas cosas. Se construyó la catedral en varias etapas. El 5 de febrero de 1928, este hombre, del cual se habla muy poco, ingeniero arquitecto Angelo Papio y Giancarlo Bonarda, tenían una extraordinaria firma, dos italianos, y arrancaron la catedral. Ellos se ganaron pues, sacar adelante la catedral. Aquí se empieza a ver la catedral en sus inicios. Giancarlo Bonarda finalmente con la crisis del 30, porque se pararon las obras, que era la crisis mundial, y él se fue y ya no volvió. Pero Angelo Papio llegó a terminar la catedral de Manizales 10 años después. Justamente en el 38, 10 años después, ocurrió un terremoto. La catedral no había hecho la cuja central, solamente se habían hecho las 4 laterales. Pero ya después de muchos años, ocurrió un terremoto en el 62, yo ya andaba por ahí. Estaba chiquito, sí. Pero sí, ya andaba por ahí. Y se le cayó una de las torres a la catedral. Y tal vez algunas personas lo saben, pero el famoso pasodoble de la Feria de Manizales, la letra fue hecha, el autor de la letra salía del Palacio Nacional en ese momento y le cayó y perdió la vida. Uno de los muertos de 1962. Pero en 1979 la catedral sufre muchísimo, muchísimo, y yo en ese momento pues ya no era chiquito, ya era un poquito más grande. Estaba terminando ingeniería aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Y tenía un profesor que era Samuel Darío Prieto y hacíamos modelos de la catedral en acrílico y hacíamos los análisis de esfuerzos elásticos con luz polarizada en el laboratorio de estructura de la universidad. Qué bonito. Hoy quisiera ver un laboratorio de esos porque pues, para mí era una maravilla que estuviéramos tratando de mirar qué le pasaba a la catedral porque no había ni siquiera los programas de elementos finitos que después habría. Entonces no era posible calcular la catedral para saber cómo se tenía que reforzar. Bueno, como les dije, en el 38 no estaba la torre central y que en el 79 ya había perdido en el 62 una de las torres
la catedral, pero en el 79 sufrió muchísimo la catedral, al punto que fuimos a hablar con un cura que se llamaba el cura Camilo. Yo estaba muy jovencito, casi chiquito, pero era, era estudiante, estábamos terminando ingeniería. Y el cura Camilo dijo, ¿y qué es eso de hacer el estudio de vulnerabilidad? Ahí empezamos a hablar de la vulnerabilidad. ¿Cómo pues hacer un diagnóstico de la catedral que está tan terriblemente deteriorada que cualquier día se va a caer, pero si ocurre un terremoto, sencillamente vamos a perder la catedral de Manizales? ¿Y ustedes cómo pretenden hacer eso? Bueno, pues con la plata de la feligresía. No, pero ¿cómo así? Sí, a ver, ¿cómo hicieron la catedral? A punta de convites, empanadas, entonces cosas. Así se construyó. Entonces así la vamos a reforzar. Bueno, el cura dijo, y le vamos a contar a la gente que la catedral está así. Bueno, pues claro, para que la gente se sienta preocupada, o sea, reconocer el riesgo y nos dé la platica. Y ponemos un termómetro así que se vea cómo va subiendo la platica allá en alguna de las paredes de la catedral. Y digo, no, no, no. Si ustedes llegan a decir que la catedral se va a caer, nadie vuelve a misa. Y yo ya me había conseguido con Cementos Caldas, existía, ¿no? Cementos Caldas, de que ponían cemento gratis. Y el cura Camilo no nos dejó hacer el estudio. 1979, terremoto en Manizales. Darío estaba terminando ingeniería, Samuel Darío era el profesor y no pudimos. Pero seguimos haciendo nuestros modelos con luz polarizada en el cable, en el campus del cable. Y bueno, 20 años después, está Martarillo con dos grandes firmas de la ingeniería colombiana, el doctor Luis Enrique García Reyes y Luis Guillermo Alcardi, ambos enormes ingenieros de primera línea de Colombia, no solo para el país, sino a nivel mundial. Y Samuel Darío se había inventado que la Fundación Amor por la Catedral Basílica de Manizales, y entonces empezamos a presionar de que había que hacer unos estudios justamente para ver cómo se evaluaba el riesgo de la catedral y cómo se tenía que reforzar. Un trabajo realmente muy complejo. Pero efectivamente, esos planos de Polti fueron la base para poder hacer el modelo en ArchiCAD, ¿sí?, de todos los detalles de la catedral. Y uno podía volar por dentro de la catedral. Uno podía volar por dentro de la catedral. Pero eran apenas los inicios cuando los computadores nos estaban permitiendo hacer eso. Pero también los computadores nos permitieron modelar la catedral. Y primero lo hicimos digamos, con métodos elásticos para sacar esto, pero entonces yo llamé a Juan Diego Jaramillo a Medellín y le dije, Juan Diego, venite con tus acelerómetros y hagamos un análisis de vibraciones ambientales para que empezamos a ver cómo los sismos la han agrietado, es decir, cómo la han ablandado. Porque claro, dependiendo por dónde era la entrada principal del sismo, por ejemplo, desde el 79, claramente la catedral en ese sentido tenía un periodo de vibración muy distinto al periodo de vibración que tenían en otro sentido. Muy bonito, es muy bonito. Ahora es un trabajo monumental. Utilizamos ya, hicimos perforaciones, bajamos hasta el conglomerado, hicimos un análisis de amplificación sísmica con todo el cuidado del mundo. Desde el punto de vista geotécnico, hoy en día es básicamente lo mismo, pero ya en ese momento lo habíamos hecho, le metimos varias señales sísmicas y pues nos dio que sí, que se podía reforzar la catedral, pero que para poderle colocar unas pantallas, ¿sí?, unas tremendas pantallas, y rigidizarla, había que garantizar que las pantallas no giraran en la base, y eso significaba hacerle unos caissons. Tuvimos que bajar 18 metros, aquí para abajo, ¿cierto? Ahí está, para poder agarrar las pantallas nuevas de la catedral, porque la catedral, ustedes vieron la cimentación, era una cimentación superficial. Aquí están las pantallas, no se ve bien,
cómo fue que las pensamos hacer adosadas a las pantallas o a los muros que ya existían en la catedral. Aquí las ven un poquito mejor, esas pantallas, pero por dentro están agarradas por un sistema metálico, como el que están viendo aquí. La mayoría de la gente en Manizales no conoce esto que les estoy mostrando. Pero la catedral está reforzada hasta los ojos. Y estas son las vigas de amarre que agarran arriba en los diferentes niveles antes de empezar la cúpula. Y arriba, justamente en la aguja central, aquí se ve un poquito de la aguja central, tuvimos que hacer estas pantallas porque fue donde nos dio que era mucho más débil la catedral, tenía mayor fragilidad. Y en las esquineras, que son como unas, hagan de cuenta unas botellas de Coca-Cola que uno pone en una esquina y mueve en la mesa, eran unas, digamos así, torres que no estaban ancladas a la cimentación. Entonces colocamos, esto que están viendo aquí, no son unos tubos bajantes, estos, que veanlos aquí, son tensores, no son tubos. Bueno, tienen forma de tubo, pero son tensores que agarran las torres para que cuando ellas empiezan a vibrar de arriba en esa mesa, pues no se van de luces como ya se había ido una previamente. Y esto es por dentro justamente de las torres, como el refuerzo estructural. Y una de las cosas que detectamos en ese momento, y estoy entrando a terminar esta presentación, es que yo dije eso y eso fue terrible haber dicho eso. Que bueno, mire, ya reforzamos la catedral, era el 2004, estábamos felices porque habíamos hecho un estudio que durante 20 años habíamos querido hacer. Lo logramos y reforzamos la catedral de Manizales. No, fue fácil. Hubo arquitectos que dijeron, no, pues somos de ir como si no sé qué, que usted cómo le va a quitar la autenticidad a la catedral. Y aquí sí me va a tener que quedar 2 minutos más porque pues, mencionaba con María del Pilar, pero Ferruccio Ferrini, un italiano, en un escenario similar a este, el Palo Grande, le dijo a todos los arquitectos, miren, imagínense que la catedral, dentro de 100 años, ahí está. Y se diga, bueno, ¿cuántos sismos han ocurrido fuertes en Manizales en los últimos 100 años? Digamos, para unos 3 bien duros. Así como el cambio climático en el 2005. 3 sismos durísimos, y ahí está la catedral. Entonces les digo a los arquitectos, ¿y por qué está? Ah, por unos refuerzos que le hicieron como en el año 2004. ¿Sí? Porque si no se los hubieran hecho. Entonces, ¿qué dijo Ferruccio? Dijo, esos muros hacen parte de la catedral. Dentro de 100 años podemos decir que durante 70 no tuvo los muros, pero los 100 años después sí los tuvo. Hacen parte del templo para que se soporte, para que siga existiendo, hay autenticidad. Y entonces ya todo el mundo no peleó más, porque no nos querían dejar hacer los muros. Pero yo dije que la catedral tenía un cáncer en la piel. Y era que la carbonatación del concreto, el deterioro, al entrar el aire se va oxidando el acero y todo eso. Bueno, ya para terminar, 20 años después, o sea, en 2000, bueno, casi en 2020, se le hizo todo el tratamiento del cáncer de la piel. Se le hizo todo el tratamiento sobre la carbonatación, se limpió, está lo más de bonita. Todo el mundo dice, sí, pero está en obra negra. Le faltan todos los acabados. Los manizaleños ya no le quieren poner acabados a la catedral de Manizales porque para ellos es así. Ahí está. Y ojalá esos 40 años que nos demoramos para reforzar la catedral, para convencer, para lograr hacer esto, sea un símbolo de la cultura sísmica local de una ciudad que es la ciudad de Manizales. La gloria esta mañana la mostró, se los el maestro Fernando Botero. Y bueno, ahí está. Eso era simplemente para decirles a ustedes
No solo gracias por esta presentación, sino por haber venido al evento que hemos estado haciendo. Muchas gracias.